Hoy es un capítulo muy emocionante porque justamente vamos a leer la historia de cómo se grabó la canción que escuchamos al comienzo de cada encuentro, el Govindam. Así que, como siempre, quien quiera leer, eh, abierto está, pueden ponerlo en el chat o simplemente avisar ahorita eh, y podemos empezar. Ahí va. ¿Alguien le gustaría? ¿Yo? Vale, todo tuyo. Capítulo 5. Todo lo que necesitas es amor por Dios, Londres, 1968-1970. Descripción del templo de Body Place. Yamuna. El templo de Body Place tenía 4 pisos y un sótano. El sótano contenía la cocina, así como una pequeña sala de distribución de prashadam. Esa cocina se utilizaba para preparar todas las ofrendas de las deidades, así como el prashadam especial de Srila Prabhupada. Las fotos ilustran bien la sala del templo de Body Place. A veces los devotos la comparaban con el vientre de una ballena por las columnas de madera roja que salían de los lados y se arqueaban en la parte superior. Shyamasundar había conseguido que la madera roja se enviara desde California y él, un brahmachari, Digvijaya, fueron los responsables de prácticamente todo lo que se hizo en esa sala del templo. Era un espacio muy singular y, como ilustran claramente las fotografías, era en realidad muy pequeño. Mm, Se pueden ver los lados, ¿no? Así que se cierra. Sí. Qué alto el altar. Este es el mismo que veíamos que casi se cae, ¿no? Pues que se cayó, sí. Sí, que se desmontó durante la instalación. Ajá. El altar estaba colocado en el fondo de la sala detrás de una cortina con Jagannath, Subhadra y Balaram en la parte superior y el hermoso Sri Sri Radha Londonishvara debajo. La pequeña Vyasasana de madera de Srila Prabhupada estaba en el lado derecho de cara a las deidades. Una cortina separaba a las deidades del área de Darshan donde se sentaban todos los invitados. Era un templo muy pequeño y acogedor. La habitación de Srila Prabhupada en el segundo piso era grande, con techos altos y con buena luz que entraba por varias ventanas. Una chica estadounidense, Aditi, y 3 jóvenes chicas de Francia se ofrecieron a ayudarme. Cosimos, tapizamos, pintamos y limpiamos. Las ventanas altas tenían visillos y cortinas de damasco azul oscuro con guirnaldas y cenefas. Tapizamos una sana de terciopelo azul oscuro. Tenía asiento, respaldo, cojines y almohadas. Las paredes eran de color blanco como cáscaras de huevo con adornos de madera blanca brillante. Una mesa baja le servía de escritorio y había estantes bajo la ventana para sus libros. Su cama estaba a la izquierda de la puerta y en el extremo derecho de la habitación había una chimenea. También había un dormitorio y un baño contiguo. Acá se ve, parece que el color azul era bastante predominante, ¿no? Sí, Es elegante ese azul. Mm. de terciopelo. Ujú, sí, de terciopelo. El tercer y cuarto piso estaban destinados a alojar a los estudiantes. Todo el edificio podía alojar cómodamente de 15 a 25 estudiantes con los brahmacharis viviendo en su mayoría en una habitación. Sin embargo, pronto el edificio nos quedó pequeño, no solo por los devotos residentes, sino por el constante flujo de viajeros que pasaban por allí, yendo o viniendo de otros templos. Además, los programas dominicales de prédica y banquetes atraían a muchos miembros de la comunidad india y el edificio se llenaba a veces con hasta 150 personas sentadas arriba y abajo de las escaleras para tomar prashadam. Srila Prabhupada se va y Yamuna prospera. Yamuna. Las deidades recibieron los nombres de Sri Sri Radha Londonishvara, los grandes señores supremos de Londres. Srila Prabhupada se quedó solo 6 días después de la instalación y se fue a Boston el 21 de diciembre de 1969. Fue un momento tan conmovedor para mí después de todo lo que habíamos pasado, los desafíos, los altos, los bajos, la emoción final de tener ahora este templo y esas gloriosas deidades.
Todos los devotos fueron al aeropuerto a despedir a Srila Prabhupada, excepto yo. Me quedé en el templo para atender mis servicios. Justo antes de marcharse, Srila Prabhupada entró en la sala del templo y ofreció sus reverencias a las deidades, dándavas completos y planos sobre la alfombra azul. Permaneció en el suelo en esa posición durante mucho tiempo y cuando se levantó, noté que tenía lágrimas en los ojos y me miró muy seriamente pero con toda naturalidad y dijo: si haces lo que te he enseñado hasta ahora, volverás al Supremo. Hazlo, solo hazlo. Y en ese momento yo, con lágrimas en los ojos, junté mis manos y simplemente miré a Srila Prabhupada mientras se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Todo lo que pude decir fue: gracias, Srila Prabhupada, gracias. A partir de ese momento me dediqué al servicio de las deidades las 24 horas del día. Mis pies nunca tocaron el suelo. No tenía otra vida más que la de servir a Radha Londonishvara. Me levantaba a las 2 de la mañana, me bañaba y bajaba a la sala de las deidades. Estaba tan inmersa en la adoración de las deidades que por miedo a llegar tarde a despertarlos ofrecía reverencias y luego me quedaba dormida en esa posición fuera de la cortina hasta que llegaba la hora de despertarlos. En ese momento era la única persona que lo hacía. Luego, por la noche, los devotos cantaban dulcemente mientras yo dormía a sus señorías. A menudo sentía que aunque estaba en constante movimiento y ocupada en tantos y variados servicios, esto debía ser lo que el mundo espiritual era, el apego positivo a la forma positiva. Mondakini Devi. Srila Prabhupada les decía a todos que Radha Londonishvara los habían engañado. No habían venido como deidades, habían venido como ellos mismos, como Radha y Krishna. Ese era realmente el humor. Él estaba enseñando a Yamuna una forma de adoración de Vrindavana muy simple, aunque él enseñaba de manera diferente en Los Ángeles. Lo que recuerdo era el cuidado amoroso. Yamuna estaba llena de vida y tenía una fuerte personalidad, llena de alegrías y risas. Nos enseñaba lo básico y siempre nos hacía participar. Escuchamos en las escrituras que Srimati Radharani es aún más feliz cuando ve que las gopis están comprometidas con el servicio a Krishna, y Yamuna era así. Ella siempre nos comprometía a hacer muchas pequeñas cosas para Srila Prabhupada. Ella se encargaba de que fuéramos a pasear con él por la mañana o de que subiéramos a verlo a sus habitaciones. Cuando Srila Prabhupada estaba afuera, solíamos enviar paquetes de dulces u otras pequeñas cosas. Ella siempre nos animaba a escribirle a Srila Prabhupada sobre nuestros progresos. Yogeshvara Das. Cuando Yamuna cuidaba de las deidades, tenía un encanto muy místico. Me refiero a la hora al arti de la tarde, poner a las deidades a descansar. Yo siempre estaba en la sala del templo tocando el armonio porque era organista en la universidad. A veces ella cantaba, otras veces yo cantaba. Aparecían otros, pero a veces éramos solo nosotros dos. Ella ponía los vasos de agua de la noche y los demás utensilios y preparaba a las deidades para acostarse. Siempre cantaba la misma melodía por la noche. Tenía esa forma de doblar las notas, sobre todo al final del fraseo. Era una experiencia muy mística. Estábamos cantando y entonces muy lentamente ella cerraba la cortina hasta que en la nota final las cortinas se cerraban. Ese fue mi entrenamiento con Yamuna. Era memorable en el sentido de que quería ser como ella en la profundidad y el estado de ánimo de su devoción. La actuación teatral como camino de salvación. El teatro, lo que ella hacía era un teatro divino. Eso me atrajo mucho. Yamuna. Antes de irse, Srila Prabhupada me enseñó cómo bañar a las deidades por medio de mantras sagrados. Hablando muy deliberada y sobriamente, dijo que mientras cantas Hare Krishna, meditas en que te colocas una vasija de oro o plata en el hombro, vas al río Yamuna y recoges sus aguas sagradas en la vasija. Luego, después de traer la vasija de vuelta, meditas que los estás masajeando con raros aceites perfumados y luego que estás vertiendo el agua sagrada del Yamuna sobre sus señorías. Después del baño, los secas con paños suaves, así que de esta manera él me enseñó cómo bañar a las grandes deidades de mármol.
Srila Prabhupada estaba extremadamente encariñado con los rostros únicos y exquisitos de Sri Sri Radha Londonishvara y me instruyó para que nunca perturbara sus hermosos rostros. Dijo de manera firme e inequívoca: no intentes volver a pintarlas o frotarlos con aceites para que la pintura se desprenda. Están perfectamente pintados. Cuida de ellos como te he instruido y tu vida será un éxito. Ah, gracias, Janaki. ¿Algo que te llevas de lo que has leído? Sí, mira que de hecho yo siempre entro con la expectativa de qué nos va a mostrar ella, ¿no? Yo lo siento así, es algo muy particular, algo muy personal, como con la disposición de aprender o de descubrir algo nuevo, ¿no? Y en particular en esta parte, eh, como ella cuenta esa experiencia de la forma en la que Prabhupada le enseñaba, podría ser una forma muy sencilla, pero muy significativa, ¿sí? De cómo realmente él se enfocaba más en la experiencia en sí y no tanto en el proceso, aunque también era muy específico y muy estricto, pero él se encargaba, se aseguraba que Yamuna realmente pues hiciera o tuviera esa relación con las deidades acorde a su corazón, porque pues yo podría decir que gracias a ese deseo de ella, pues el Señor también llegó a manifestarse en esas deidades y pues pasar por todo lo que pasaron hasta que finalmente se instalaron, ¿no? Sí, sí, fue un deseo muy, muy esperado, tienes razón. Sí. Sí. Las demás, algo que se han llevado hasta ahora de lo que hemos leído antes de que la siguiente lea un poquito más. Hare Krishna, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo veo a Radha Krishna felices, contentos, satisfechos del servicio que le están mostrando Madre Yamuna y todos los devotos, ¿no? Los veo contentos y los veo y no puedo dejar de verlos. No sé, me da emoción de solo escuchar, no sé, los vellos de mi cuerpo se me erizan así. Sí, 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 porque ahora de repente estamos también en esa, nos hemos trasladado a Sí, esas situaciones. efectivamente, sí. Mm, gracias. ¿Alguien más? Tenemos aquí a nuestra traductora súper especial, Chitraleka, que hace posible que podamos trasladarnos a estas historias. ¿Te gustaría leer un poquito más, Chitraleka? Hola, Hare Krishna. Gracias, Damayanti. Pues gracias a ti que eres la que hace también esto posible. Sí, me gustaría leer, por favor. Muy bien, vamos allá. Entonces, Mondakini Devi. Yamuna me enseñó a cerrar los ojos y a pensar: oh mi señor, ahora voy al Yamuna. Y yo me imaginaba las vasijas en mi cabeza. Podían ser de oro o de plata, como quisiéramos, para luego recoger el agua del Yamuna y bañar al Señor. Era muy emocionante. De una manera muy concisa, diría que Yamuna nos estaba enseñando a servir a Dios como una persona amorosa, Radha y Krishna, las personas que más apreciamos, y a meditar cada minuto del día, ya fuera en la calle o en el templo, en cómo podíamos servirles. En aquella época, ella misma se encargaba de coser sus trajes porque yo era muy mala para la costura. Y Yaya, perdón, hacía la mayor parte de la cocina con su esposa. ¿Cómo se pronuncia? Digvijaya. Lo he tenido que leer un par de veces, que es Dig Vijaya, ¿no? Ahí va, Digvijaya. sí, Ajá, un ok. poco trabalenguas. Como al principio yo era la única Pujari, perdón, ya habla Yamuna. Como al principio yo era la única Pujari iniciada en el Gayatri, realizaba todas las ofrendas y aratis. Todas las nuevas brahmacharinis y yo nos quedábamos en una pequeña habitación y dormíamos muy poco. Eran una compañía maravillosa. De hecho, toda la familia de devotos era excepcional. Todos teníamos mucho afecto y aprecio entre nosotros, así como un genuino deseo de servir. Fue una época feliz. Nos sentíamos empoderados por Srila Prabhupada para hacer cualquier cosa. Ese era nuestro humor.
Yogeshwara Das. Yamuna dedicaba todo su tiempo al servicio devocional y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, ya fuera ir a pedir frutas y verduras medio podridas al mercado, o preparar el banquete del domingo que siempre era increíble, o cuidar de las deidades. Eso realmente era lo suyo. Nunca pienso en Yamuna sola, siempre es Yamuna y las deidades. Esa imagen es inseparable para mí, pero interactuar con el público nunca fue lo suyo, a menos que Srila Prabhupada le pidiera que lo hiciera. Esto era humildad a otro nivel, porque todo lo que hacía era tan seductor, tan hipnótico, que nadie podía dejar de mirarla, pero ella nunca quería llamar la atención sobre sí misma. Mandakini Devi. En cuanto a la adoración de la deidad, ella siempre decía que la limpieza y la puntualidad eran lo más importante. Ella solía decirnos que Srila Prabhupada afirmaba que uno debe limpiar su propia casa como si su maestro espiritual y Krishna fueran a venir en cualquier momento. Cada pequeña tarea estaba llena de emoción. Creo que es muy importante transmitir esto a los jóvenes. Cuando lo hagan, tal vez puedan saborear esa misma alegría de la conciencia de Krishna que nosotros probamos hace tanto tiempo, y tal vez nosotros también podamos volver a probarla. Yamuna escribió a Srila Prabhupada a principios de enero sobre las actividades del templo, los progresos y el estado de ánimo. Él respondió: me alegra mucho saber que las actividades en el centro de Londres estén progresando con tanto éxito. Es nuestro deseo que siempre estemos ocupados las 24 horas en el servicio del Señor Krishna. De esta manera nuestras vidas se volverán perfectamente alegres simplemente cantando y bailando y tomando prasadam. Así que si llevas a cabo tu servicio a Radha y Krishna de acuerdo con las reglas prescritas, tu amor por Krishna aumentará cada vez más. Esto lo estás viendo prácticamente por la gracia de Krishna. Carta Yamuna, enero 16 de 1970. Una escuela, supongo, que estaba predicando. Qué bonito. Realmente tiene, ¿no? Como ese carisma que decía, ¿no? Como que... Sí. Una sonrisa súper como contagiosa, muy, ay, no sé si tiene una personalidad muy atractiva. Sí, Una sonrisa plena. Sí, sí, es verdad. Sí. qué bonito. Como dicen los Hare Krishna, tenía Shakti. Mucha, sí, sí. Bueno, Yamuna. Shyamasundara y Malati vivían con George y Janaki y Mukunda vivían fuera. Así que todo lo que recuerdo es estar muy ocupada. No tenía ni un momento de espacio personal. Solíamos recoger flores en Russell Square y los devotos del templo, tanto brahmacharis como brahmacharinis, asistían con entusiasmo a cada servicio. Nos sentíamos tan dichosos que alguien que recogía flores o frutas maduras en el mercado se sentía como si su servicio fuera lo más esencial y maravilloso. Yogeshwara Das. Íbamos de compras y Yamuna se había hecho amiga de todos los vendedores de frutas y verduras del mercado. Tomábamos el metro y ella cantaba Hare Krishna casi todo el tiempo para sí misma, a veces en voz bastante alta. Yo me iba detrás suyo mientras ella se acercaba a los vendedores en sus puestos. Tenía una sonrisa beatífica que te derretía el corazón. Todos los vendedores sabían que ella iba a ir y tenían reservados para ella todos los productos magullados y ligeramente caducados que no se vendían. Yo los recogía y volvíamos al templo con suficiente boga para toda la semana. Y todo era gratis. Así era como hacíamos todo el prasadam, con lo que ella recogía en el mercado. Yamuna. Srila Prabhupada había instruido que las deidades debían ser bañadas y vestidas con ropas nuevas cada día. Pero hasta la primavera de 1970, Sri Sri Radha Londonishvara permanecieron con las ropas con las que fueron instaladas mientras trabajábamos cosiendo un segundo conjunto azul oscuro con adornos de plata y oro para ser ofrecido el día de la aparición de Advaita Acharya. En algún momento llamé a George Harrison para invitarlo e inmediatamente me preguntó si haría arroz al horno. Ya sabes, dijo, de ese tipo de arroz plano que se cuece en el horno con leche, azúcar y especias. Se hornea hasta que la parte superior está crujiente y dorada. ¿Vas a ofrecer un poco de eso? Respondí, es una gran idea, George. Estoy seguro de que sus señorías lo disfrutarían. Así que por segunda vez, George encargó a un florista 5 arreglos florales gigantescos para las paredes y 4 más pequeños para el altar. Ese día tuvimos tantos invitados que para el prasadam llenamos el sótano y la sala del templo. Fue un gran festival.
Tuvimos el tan esperado darshan de sus señorías con sus nuevos vestidos, 2 animados kirtans y un banquete increíble. El plato favorito fue el arroz plano al horno y la compota de fresas y ruibarbo con nata. George comió tantos platos que al final me rogó que no le sirviera más. Grabación de las oraciones a Govinda. En enero, George Harrison reservó un tiempo de estudio para grabar las tan esperadas oraciones a Govinda. La grabación tendría lugar en los estudios Trident. Al mismo tiempo, se seguían organizando eventos promocionales para el sencillo Hare Krishna Mantra, y Yamuna estaba plenamente dedicada al servicio de las deidades y a atender las necesidades espirituales y materiales de los devotos residentes. Tal vez el episodio de la grabación de Govinda revela más que nada el nivel de compromiso y dedicación a la conciencia de Krishna de Yamuna Devi. Es una historia extraordinaria que ella expresó elocuentemente en una entrevista unos años antes de fallecer. Yamuna. Como aspirante a devota desde hace casi 40 años, nunca me he identificado con ninguna ocupación. Aunque canté en 3 discos editados con Apple a finales de los años 60, el sencillo Hare Krishna Mantra, el sencillo Govinda y el LP que vino después, y aunque escribí 3 libros de cocina a finales de los 80 y principios de los 90, no me siento ni cantante ni autora. Son actividades que desempeñé en el curso de la exploración de la cultura y la práctica del Vaishnavismo Gaudilla, que es de lo que realmente se trata mi vida. Ahí están en el estudio de grabación. Sí, acá en la esquina, bueno, la única mujer, ¿no? Govinda. Sí. Ay, Yamuna. Sí. Los devotos de Londres reconocían su concentración y dedicación. Ella misma reflexionó sobre esos días como unos en los que sus pies nunca tocaron el suelo. Ella amaba servir a las hermosas deidades de Sri Sri Radha Londonishvara y amaba sus otros variados servicios en el templo. Para ella, todos eran igualmente importantes mientras la impulsaran en su conciencia de Krishna y especialmente en su servicio a Srila Prabhupada. Esa foto es tan hermosa. Preciosa. Mm. Qué bonita. Yogeshwara Das. Con Yamuna no había tiempo de inactividad, no había tiempo libre. Ella estaba activa 24/7, eso es un hecho. Cuando daba clase, empezaba cantando y tenía cierta manera de cantar con los ojos cerrados. La escuchabas cantar las oraciones antes de la clase y te preguntabas, ¿dónde está? Estaba en un lugar muy lejano. Eso era realmente alentador. Siempre era memorable estar con ella cuando daba clases, y cada clase que ella daba era una clase de Prabhupada. Syamasundara Das. Comenzamos a usar dotis y a afeitarnos la cabeza para convertirnos en una banda bajo la dirección de Yamuna. Como una banda formal, todos vestidos igual, Yamuna nos enseñó las letras. Nos hizo memorizar todas estas oraciones, Govindam Adipurusham, y ella inventó todas esas melodías. Para el mantra Hare Krishna ella tenía melodías, las oraciones a Govinda, para todas las oraciones que hicimos en esos discos. Yamuna compuso las melodías, algunas veces con Mukunda. Dhananjaya Das. Govinda debe haber sido grabado a principios de 1970, si no recuerdo mal, en enero de 1970. Yo participé en la grabación, estaba en el coro. De hecho, recuerdo que George me dijo que cantara un poco más bajo porque era demasiado entusiasta y ahogaba a los demás. Yamuna. A raíz del éxito del primer sencillo Hare Krishna Mantra, George Harrison y Apple quisieron grabar las oraciones a Govinda que habíamos estado practicando durante los últimos meses. La melodía esencial fue concebida por Mukunda, y aunque se sentía convincente por sí misma, la adición de la instrumentación la catapultó a otro reino, el reino de la trascendencia. En aquel momento yo estaba reacia a cantar en el sencillo porque estaba totalmente comprometida con muchos servicios en el templo, pero también me di cuenta del inmenso potencial de prédica, así que lo grabamos en algún momento a finales de enero o principios de febrero. Es interesante señalar aquí que cuando leí por primera vez el relato de Yamuna sobre las grabaciones a Govinda, ella no se distinguía a sí misma como la cantante principal, ni se mencionaba en absoluto, salvo para decir que era una de un coro de cantantes. Incluso en sus primeros escritos no reconocía que su ausencia en la grabación hubiera influido en el resultado. Al leer las notas de sus memorias me di cuenta de que si alguien no conociera a Yamuna, podría haber tomado su estado de ánimo o su actitud como una actitud pretenciosa o de falsa humildad.
pero en realidad, incluso siendo una devota de apenas 3 años, tenía una humildad muy real y visceral que la caracterizó durante toda su vida. En una entrevista posterior, Yamuna habló de la grabación en sí. Yamuna. Shamashundara fue la segunda voz que entró después de que yo hiciera la voz principal. Éramos los 6 originales, y en aquella época el estudio tenía 8 pistas, así que grabamos una y otra vez para que sonara como 64 voces. George quería ese número porque le gustaba el sonido del coro del tabernáculo mormón, y ellos tenían 64 voces. Así que quería emular ese sonido. Y por supuesto, pudo contratar al cuarteto de cuerdas de Londres. Billy Preston tocaba el órgano y George su guitarra. Acababa de llegar un nuevo devoto que ahora es Hari Vilasa y tocaba el laúd. Gurudas y Janaki tocaban cártalos, Tamal Krishna, Dhananjaya y otros cantaban y yo tocaba el armonio. Luego resultó que después de que grabaron todas nuestras voces, se añadieron las de otro grupo de devotos de Francia, incluyendo a Yogeshwara, Mondakini y otros, no sé cuántos, pero gracias a los expertos talentos de mezcla e ingeniería de George Harrison y otros, el resultado se convirtió en algo mágico. Durante la grabación del sencillo Govinda, George Harrison volvió a pedir a Yamuna que se convirtiera en cantante solista para Apple Records. El hecho de que ella se negara rotundamente esclarece más su enfoque espiritual que cualquier otra cosa que pudiera decirse. En todos los años de nuestra amistad, nunca vi que Yamuna se dejara impresionar por la fama, la riqueza o el prestigio de alguien, ya fuera en el ámbito musical, culinario o político. Tenía una extraña habilidad para ver la motivación subyacente en el interior, y si la persona tenía un corazón genuino y sin engaños, Yamuna la entendía y nunca la olvidaba. Poco después de su fallecimiento, escribí a algunos amigos para recordarles que aunque Yamuna los veía con poca frecuencia, los consideraba muy queridos porque había visto su sinceridad. No sé quién está atrás, pero sí, George. ¿Qué te ha inspirado de lo que has leído, Chitra? Cuéntanos. No, pues es que es tan bonito porque cuando hacía esta traducción, de verdad me conecté muchísimo, pues como con un deseo de mi corazón que ha sido siempre poder hacer servicio a través de las artes. ¿Sí? Me gusta mucho escribir, me encanta la música. Y esto fue reveladorcísimo porque yo juraba hasta la fecha, hasta que llegué a la traducción, que bueno, la canción, la oración pues de todas las mañanas de Govinda Adipurusham, pues yo pensaba que era una canción que ya era, de la melodía y todo venía pues de la India de muchos años y simplemente la habían como grabado otra vez. Pero cuando supe que había sido de ella, bueno, y luego ya dice que junto a Mukunda, los autores de esas melodías y al saber que ella misma compuso las melodías, para mí fue wow, así de, no, es que era una súper artista, de ¿verdad? Era una gran, gran artista. em, y es muy, muy inspirador como o sea, tantos servicios que hacía, ese compromiso. Es que no hay nada más que decir que ver esa sonrisa y notar como la la gran entrega que tenía hacia Srila Prabhupada y pues hacia Radha Krishna. Entonces, pues wow, comprometían tantas cosas y aun cuando salían nuevos servicios, pues no decía que no y se entregaba y veía como pues como si ese potencial de prédica que hablaban ahí sobre todo en la música, porque pues claro que la música es así como súper, un mecanismo muy, muy, ¿cómo se diría? O sea, muy potente pues para llegar a masas. Entonces creo que ella fue súper visionaria y pues una artista tremenda. Y bueno, en esta parte de la humildad yo tengo una duda. A ver, o sea, como que yo me lo planteaba, de pronto ustedes pudieran ahí ayudarme. Em, yo lo comento porque dentro de mi propio proceso, como para afirmarme en esos recursos que yo tengo para escribir o para cantar, he tenido que como trabajar mucho, pues como la autoestima y decir, no, yo sí puedo, yo sí tengo algo para decir. Y bueno, cuando yo veo la humildad de ella, que ella estaba siempre pues como sin identificarse y muy pues sí, muy como viéndolo simplemente como una actividad más que hacía para Krishna, ¿no? Pero en este proceso de poder uno, o quienes estén en búsqueda, en exploración como de hacer algo artístico,
pues es importante afirmarse y decir, no, yo sí tengo talento y sí soy, qué sé yo, escritora, pintora, cantante, etcétera. Entonces cuando veo como la forma en que ella lo manejaba, bueno, es que era una devota súper avanzada. Entonces yo a veces digo, uy, al ratito que vamos a leer otra partecita de cuando ella rechazó, pues como ser así cantante por sí sola. Decía, wow, es que ella, o sea, tenía súper claro que eso conlleva un montón de riesgos, ella estaba muy clara en su servicio, pero cómo, digamos, cómo equilibrar cuando a veces tenemos como una necesidad de expresarnos artísticamente y eso requiere, pues, afirmarnos y decir, no, si puedo, si mi pintura o mi escritura o lo que sea, vale, con, pues, no dejarnos como, no tomárnoslo, no, o sea, no como enaltecernos o sentirnos orgullosas de esos dones que pues finalmente son un préstamo de Krishna. Quizás, bueno, de pronto estará para el final ya, porque interrumpí un poquito, pero pues no sé ahí que puedan Está ustedes. bien, tenemos tiempo, sí, sí. A ver qué piensan las compañeras. Aquí Chitraleka está contagiada de la creatividad de Yamuna y quisiera saber. Yo creo que ella no pensaba tanto en el resultado, ¿no? Mm, O sea, era más como el producto de su deseo interno y pues Prabhupada y Krishna hacían los arreglos, ¿no? Porque pues cuando vimos cómo llegaron las deidades allí, pues eso no se puede explicar de otra forma. Sí, o sea, no, incluso yo creo que ella no pensaba que esa canción la escucháramos todas las mañanas, ¿sí? Quizás, no sé. Yo pienso que ella no pensaba como en el resultado, sino que más bien disfrutaba el proceso y la oportunidad. mm, mm, Podría ser. mm. Yo creo que ella nada más se dejaba llevar, así sin sencilla, nada más se entregaba así a Krishna y todo le fluía así sin pensar en el resultado, como dijo la devota. Ujú. Sí. Era auténtica. Ujú. ¿Te hace sentido un poquito lo que dicen las compañeras? Sí, sí, mucho. Sí, yo creo que es como, pues sí, como buscar el equilibrio entre sí, me afirmo en que tengo el talento, pero no me quedo aquí pues como pensando en a dónde me va a llevar, simplemente lo hago. Mm. Sí, muy bonito y sí, pues es que muy inspirador todo su ejemplo. Tú habías dicho también, ¿no? Algo al final de que, algo de que son como nuestros talentos, ¿no? Nuestra creatividad son como prestados, ¿no? O que Krishna nos los da, ¿no? Y, por ejemplo, tú reconoces esos talentos en ti, ¿no? De escribir, de expresar a través de la escritura, el teatro, la Sí, música. sí, Y me venía a la cabeza esto de que cuando seguimos, ¿no? Nuestros instintos creativos es como si honráramos eso que Krishna nos ha dado, ¿no? claro. Y simplemente creo que cuando las compañeras dicen sin apego es como que como que Yamuna no lo hacía para sentirse mejor con ella misma ni para ganar nada, sino que lo hizo para que existiera. La oración Govinda está ahí, la puso, chao, siguió con su vida, porque su gran obsesión podemos ver que eran las deidades, Totalmente. ¿verdad? Sí, 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 tienes mucha razón. Mm, Qué bonito. Sí, es como retribuir sin, pues sí, sin apego, o sea, mm. qué bonito. Sí, muchas gracias. No, a ti por compartir. Y, bueno, ¿alguien Voy más? a tener que Sí, desconectar un instantito porque me voy a cambiar al celular y ok, la estoy escuchando. Gracias. muy bien, nos vemos. ¿Alguien más quiere leer o queda las últimas páginas ya? Yo puedo leer también, pero solo si alguien más no quiere. Estoy aquí de plan B. ¿Puedo leer yo? Sí, claro, Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? aquí al principio de la página. Ok, muy bien. ¿Listo? Ujú. Al hablar de las ofertas de George Harrison,
Apple Record para convertirse en cantante solista, Yamuna dijo, Yamuna, nunca lo hubiera considerado en ese momento. Era una idea poco atractiva para mí, ya que me habría quitado tiempo de mi servicio como Pujari principal de Sri Radha Londonishwara. También me preocupaba el aspecto de la asociación que eso conllevaba. ¿Cómo podría contagiarme del deseo de fama, beneficio o adoración? Y simplemente no quería correr ese riesgo. Yogeshwara Das. A veces George venía al templo. Recuerdo estar tocando los cártalos en la parte trasera de la sala del templo. Una tarde, quizás en febrero de 1970, Syamasundar había construido el templo como un arca de Noé al revés. La puerta tenía una ventana redonda como un ojo de buey. Me di la vuelta y ahí estaba la cara de George en la ventana, sonriendo y saludándome. A veces aparecía así y pasaba el rato con los devotos, tomaba prasadam y hablaba de cosas. Todo era muy cálido y cariñoso. Pero quería convertir a Yamuna en una estrella y le decía que podía hacerla una cantante muy popular, pero ella siempre se resistía. Rechazó la fama, rechazó que George fuera su representante. No era lo suyo, pero creo que actuaba con él como lo hacía con casi todo el mundo. Ahí podemos ver ¿El disco? sí, del Govinda Ujú. con la manzana. Dice Mukunda Goswami. Hay una historia interesante sobre la que escribí. Tuvo lugar cuando salió por primera vez Govinda, cuando la grabación fue lanzada por primera vez. Yo estaba en Inglaterra y ella, Yamuna, estaba en Inglaterra. Y enviamos esa grabación a los devotos en Los Ángeles para mostrar cómo estábamos realmente predicando a lo grande con los Beatles. E hicimos esta grabación, etcétera. Pero los devotos en Los Ángeles no querían que Prabhupada escuchara esto, porque pensaban que era muy extraño que la voz de una mujer dirigiera el mantra Hare Krishna. Y por eso no dejaron que Prabhupada lo escuchara. Así que una mañana, justo antes del saludo a las deidades, Prabhupada estaba sentado en su Vyasasana. Cuando las puertas de la deidad se abren en Los Ángeles, hay una gran ola de humo de incienso. Los devotos usan mucho incienso y cuando abren las puertas sale como una gran nube. Entonces, justo antes de eso, Prabhupada dijo, ¿qué hay en ese disco que los devotos enviaron desde Londres? Él había escuchado sobre eso. Ahí. Así que le dijeron, es solo Yamuna cantando, no queremos que lo escuche. Y le dijeron, no hay lugar para reproducirlo. Así que él dijo, tócalo en el sistema en los altavoces. En el templo de Los Ángeles hay altavoces muy grandes donde se reproducen las clases. Así que cuando le dijeron a Prabhupada que no había nada para reproducirlo, él dijo, solo reproduzcanlo en los altavoces. Así que respondieron de acuerdo, y muy a regañadientes fueron a buscar la grabación y lo pusieron. Y fue justo en el momento adecuado y duró unos 6 minutos cuando las puertas de la deidad se abrieron. Prabhupada estaba sentado en su Vyasasana y no dijo una palabra, solo escuchaba con los ojos cerrados y los devotos llegaron a ver chorros de lágrimas bajando por sus mejillas. Y ese día Prabhupada ordenó que la canción fuera tocada en los templos de todo el mundo en el momento de saludar a las deidades. Perdón. Cuéntanos, Así que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? es que es como si estuviera viviendo el momento ahí. Sí. Y bueno, así que ese fue
el fin de esa controversia, excepto el 12 de diciembre de 1975, cuando Prabhupada recibió una carta de un devoto que también tenía una grabación. Un caballero cuyo nombre no mencionaré hizo una grabación de Govinda y escribió esta carta a Prabhupada diciendo que pensaba que era inapropiado que la oración Govinda dirigida por una voz femenina fuera tocada en los templos de todo el mundo. Y dijo, quiero reemplazarla ahora con mi grabación. Y envió una copia de su grabación a Prabhupada. Prabhupada estaba en la India en ese momento, en Brindavan, nada menos, cuando la recibió. Así que tengo una copia de la carta que Prabhupada escribió a ese devoto. Chan, chan. Por favor, acepten mis bendiciones. Me permito acusar recibo de su carta del 12 de diciembre de 1975. No, usted ha hecho un descubrimiento. Todo el tiempo ha estado escuchando la grabación de Yamuna Devi y ahora quiere cambiar. No es un canto ordinario, es un concierto. Mucha gente está cantando, así que no es malo. Al igual que el Sankirtan, hay muchas voces, hombres y mujeres. Así que es lo mismo Sankirtan, así que yo lo apruebo. Aquí en el templo Hare Krishna Balaram estamos escuchando la misma grabación cada mañana, así que si funciona aquí, ¿por qué no allí? Carta a Yai Sachinandana, diciembre del 12 de 1975. Perdón, no, es que me da risa porque dice, no lo voy a nombrar, pero después pone la carta con el nombre. Con el nombre. Ajá. Dice, en una entrevista con Yamuna en el 2008, Satyaraj Das se refirió a ella como una amante del kirtan. Su respuesta ilustra que casi 40 años después de las primeras grabaciones en Londres, seguían manteniendo el mismo enfoque y determinación. Yamuna, amante del kirtan. Bueno, no puedo negarlo. El kirtan es la forma más fácil de controlar la mente y en última instancia el único camino hacia el reino superior de Radha y Krishna. El kirtan definitivo en el mundo espiritual. Tal perfección es el centro de mi vida y sé que puedo obtenerse a través del kirtan de Krishna atento y puro. El 16 de febrero de 1970, Syama Sundar envió a Srila Prabhupada una copia de su grabación de Govinda. Por favor, encuentra adjunta la primera copia de Govinda que nos has enseñado y que hemos interpretado pobremente para la glorificación de su Guru Maharaj y del mundo en general. Yamuna, yo, Mukunda y Janaki estamos cantando y todos se unen al coro. George toca la guitarra, Mukunda toca el órgano, un chico nuevo, Hampar, así dice, un chico armenio toca el osh, yo toco el Azrai, Azrai. Guru Das y yo tocamos los cártalos y hay una orquesta de seis violines, 6 violas, 2 contrabajos, 2 tubas, 3 chelos y un arpa. Por favor, acepta este disco como nuestra humilde ofrenda a tus divinos pies de loto. Syama Sundar Das. Dice, cuando Srila Prabhupada escribió a Syama Sundar el 8 de marzo, no podía haber expresado más placer con la canción y sus esfuerzos. En años posteriores la llamó de muchas maneras, pero una de las favoritas de Yamuna fue una
Sinfonía de la Conciencia de Krishna. El disco Govinda es tan bonito que lo estoy poniendo al menos una vez al día y me está proporcionando un placer trascendental que hace salir lágrimas de mis ojos. Estoy seguro de que este disco será un éxito de primera clase, como ya han opinado los expertos. Carta hacia Masundar, marzo 8 de 1970. Srila Prabhupada también añadió un apéndice a una carta a Guru Das el 15 de marzo de 1970 diciendo: mi agradecimiento especial para su buena esposa Srimati Yamuna Devi, el hecho de que ella esté cantando canciones de la conciencia de Krishna, ciertamente la bendecirá a ella y a todos ustedes. Carta a Gurudas, marzo 15 de 1970. Gracias, Raga, Ranguita. ¿Qué te llevas de lo que has leído? Más bien la pregunta sería, ¿qué no me llevo? Estaba llorando, no veía muy bien las letras. ¿Te Pero emocionaste? sí, muy bonito. ¿Alguna parte en especial que te tocó? Bueno, el devoto que le dice a Srila Prabhupada que va a cambiar la canción por la suya, la canción de Yamuna por la suya, y Srila Prabhupada prefirió la de Yamuna, eso sí me gustó mucho. Sí, a alguien más le pasó, yo también. Yes. Sí, exacto, Qué eso. tremendos. Tremendos, qué tremendos, ya en aquella época. Sí. Es fuerte porque ya empezó el hecho de querer prohibir a las Vaishnavis que no realizaran servicios, ciertos servicios ya empezó y muy, muy, muy pronto. En el año, ¿qué año fue esto? En el 70. Ajá. Sí, no pasó después de que él se fuera, pasaba ya cuando él estaba. Sí, y comenzando apenas. Sí, comenzando apenitas. Sí, sí, yo me he puesto un poco cuando he visto que intentaron ocultar la grabación de Prabhupada en Los Ángeles, como no, nada, no es nada, ¿no? Y él quiso escucharla y inmediatamente dijo, esta es oficialmente, cada día en todos los templos, ¿no? ¿Y las demás? ¿Cómo se han sentido con este último trecho? Ay, súper emocionante. Así como ustedes, como que sí, muy, muy empoderador, de verdad, sí, la Prabhupada era muy, pues sí, empoderaba mucho todo el servicio de las mujeres y, o sea, como que no hacía diferencia. Lo que percibo es que no entendía por qué otros sí la hacían. Entonces, pues wow, qué más ejemplo que ese para tomarlo y replicarlo en el movimiento actual. Súper, súper, súper empoderado. Sí, me gusta cómo lo dices, como que él no entendía por qué alguien hacía diferencias, que él no las Sí, veía. exacto. Sí. Pues mira que tanto así, Yamuna en alguna entrevista que vi, ella decía que ella al ver todos esos cambios, como eso le causaba tanto dolor, ella había preferido tomar distancia porque no entendía por qué las cosas eran diferentes, ¿no? Y yo lo relaciono un poco con lo que preguntaba ahora Chitraleka, y era que realmente ella hacía todo el servicio que hacía era porque salía de su corazón, era totalmente genuino, ¿sí? No esperando la aprobación de otros o incluso de ella misma, más que servir a Prabhupada y a Krishna mismo. Entonces, por eso es que cuando las cosas empiezan a cambiar, ella prefiere no interferir, porque también siente que son sus hermanos y que de alguna manera, aunque no esté bien lo que estaban haciendo, sentía ella que les iba a hacer daño Wow. y que por eso había preferido tomar distancia. Sí. Sí, debe haber sido muy, muy doloroso y difícil, desde luego. Y bueno, vamos a tener que esperar un mes
un mes más para saber cómo sigue esta odisea espiritual. Bueno, gracias a todas por conectarse y por leer, por traducir. Este mes vamos a tener, en vez de tener invitadas especiales, vamos a estar compartiendo las clases que van a estar dando algunas discípulas de Prabhupada para el proyecto de Bahía Consciente en Argentina, organizado por Natarani Dasi. Y este mes vamos a tener a Ramboru Prabhu, que justo va a estar hablando acerca del cuarto verso del Néctar de la Instrucción, de los 6 intercambios amorosos. Entonces, bueno, estén atentas en los grupos de WhatsApp, de Facebook, porque ella es la persona ideal para hablar de este verso y será el 20 de noviembre. Pero bueno, iremos anunciando para que no se lo pierdan. Bueno, queridas, en Facebook, YouTube, Zoom, gracias a todas por conectarse y por unir sus voces para glorificar a Yamuna Devi. Gracias Gracias a ti, también, Damayanti, por unirnos. Sí, siempre un placer. Muchas gracias, Damayanti, todas. Muy bonito espacio. Cuídense, Hare Krishna, Hare Krishna. Haribol.